más tarde, recién llegué de trabajar y hasta acomodar a todos con lo del grupo, el link, se me complica un poco. Dígame si se escucha bien o si hay un ruido un poco fuerte de mi computadora y me avisan por favor si no perjudica o algo para que ingrese de otro dispositivo, si no, por favor. Ya bueno chicos, entonces explicarles un poquito, igual que necesito que me confirme. Según yo, el segundo parcial ingresa todo lo que es histología vegetal, que son unos 5 temas más o menos, sin contar histología, que es algo bastante cortito. Sería tejido meristemático, están los de crecimiento, oh, perdón, acción, están también, bueno, eso se llama floema, hay varios. Si no me equivoco, son 6, ¿ok? Entonces los voy a indicar todos y vamos a ver según igual cuál es el avance y dependiendo de ustedes, cuando estemos más o menos por la mitad de los temas, eh, vamos igual a hablar un poquito y demás para quedar si quieren continuar, si quieren dejarlos también para mañana en caso de que, o sea, ustedes también lo puedan entender bien, porque como les digo, está un poquito tarde. Voy a empezar ahorita a compartir lo que es la parte inicial de histología vegetal y voy a procurar explicarles algún tipo de cosas que considero igual al que pueden darle más, tal vez más intención al estudio, intentar acordarse un poco más, porque el docente pregunta, ¿verdad? Espérenme un momentito, ahorita comparto las primeras diapositivas, por favor.
Bueno, saben que mi internet no anda demasiado bien, entonces todavía no me permite como que presentar bien las diapositivas. Entonces, hasta mientras tanto, voy a compartirles, apenas tenga la oportunidad de presentarlo para que se vea un poco mejor en pantalla. Un cachito, por Disculpen, ¿se ve verdad? Por favor, si me avisan si ya estoy compartiendo la pantalla bien. Ah, sí, súper se ve. Pues ya tengo chance de presentarlo. Disculpen, mientras tanto, entonces, como que les voy introduciendo un poquito sobre lo que es la histología vegetal. Básicamente son todos los temas que van a ver en este segundo parcial. Bueno, analógicamente es bastante parecido a lo que es el ser humano. Igual las plantas están conformadas por tejidos. Y aquí, bueno, en este tema se ve un poco de más o menos a grandes rasgos cómo funcionan todos los tejidos vegetales y también vamos a poder ver más o menos como que distintos tipos de plantas donde se pueden ver distintos tipos de tejidos presentes en ella. Okay. Bueno, aquí están las generalidades. Tal cual como es la diapositiva, que las plantas han ido desarrollando distintas adaptaciones en todos los sistemas que tienen, han ido como que evolucionando de lo que han visto en el primer parcial, que eran básicamente las células vegetales, se evolucionan, se complementan, se juntan, se especializan y se... La histología vegetal básicamente estudia eso, estudia las células en conjunto y qué relaciones tienen para formar distintos tejidos. Cabe recalcar igual que vamos a hablar también de lo que son los cormofitos, que básicamente ¿qué son? Es el tipo de planta que nosotros conocemos, es decir, la planta que tiene raíz, tallo, hojas, frutos, semilla, entre otros. Es como decir la más avanzada, la más evolucionada, pero a pesar de eso hay también distintas plantas inferiores que también forman tejidos y que también se va a ver aquí, y es algo que el docente sí va a preguntar, entonces por lo menos en aspectos generales es necesario saberlo. Cabe recalcar igual que especialmente los primeros, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar. A ver, estos son los niveles de organización a nivel histológico de las plantas. Están primero los protofitos, los talofitos, los briofitos y los cormofitos. Ya les dije, los cormofitos son las plantas que conocemos tal cual, o sea, las más evolucionadas. Después está con los briofitos, que está en un punto medio entre estos dos. Los talofitos, que bueno, ya son un conjunto de células que ya podría llamarse tejido, pero en realidad presentan pseudotejidos, es decir, que son como tejidos falsos. Y los protofitos que al final no son tejidos o simplemente es una célula agrupada con un montón de núcleos que hay que ver bastante bien y se tienen que acordar. Eh, por lo menos las características principales, por ejemplo, en el libro, tal vez en las diapositivas del docente igual, como que les pone ejemplos y les explica como que más a fondo es algo que no considero necesario, pero uno de estos niveles de organización que hay. Y son como unidad morfológica. ¿Por qué la diferencia? Si se supone que son células, no llegan a formar tejidos, ¿por qué se los estudia en histología? Es debido a que
uno tiene funciones especializadas. ¿Y qué es? Como les digo, los protofitos es una célula que es multinucleada. Es decir, que en una célula hay muchos materiales genéticos diferentes que cumplen distintas funciones a nivel de la célula, que no funcionan como una célula propia, o sea, es decir, como una sola célula, o sin embargo no se lo puede considerar el tejido, porque sabemos muy bien que los tejidos son el conjunto de células, ¿verdad? Que son iguales en primer lugar. En este caso tenemos tres divisiones o tres tipos de protofitos, que son los organismos unicelulares, los plasmodios y los cenobios. De los tal cual son una sola célula que puede o no tener pared celular y que simplemente es multinucleada, es decir, que tiene bastantes núcleos. Luego vienen lo que son los plasmodios, que también son células que son multinucleadas, pero a diferencia de ser una sola, es una fusión de varias células. Puede, pero sin embargo, o sea, no se la considera tampoco tejido, es decir, que son pseudotejidos, que presentan pseudotejidos y generalmente, ¿cuál es su origen? Se originan de células protistas, entonces significa que se van a encontrar en lo que son las bacterias. Y por otro lado están los cenobios, que esta vez ya son agrupaciones de células sueltas. Pero como dice en la diapositiva, tienen un origen común, una misma generación y un número fijo, que eso está ligado directamente a la especie de cenobio, ¿ok? ¿Y a qué nos referimos con misma generación y origen común? Es decir, que es, perdón, que son como todas son como células hermanas. Entonces, esa es la característica, es decir, que se han fusionado, que se han unido distintas células que ya estaban sueltas de por sí y tienen una estructura plana a su alrededor en las células periféricas y que pueden contener distintas sustancias como la sílice. Y a diferencia de los otros dos protofitos que les mencioné, que son los organismos unicelulares y los plasmodios, ya existe una especialización de lo que es el trabajo. Después tenemos lo que son los talofitos. Ya son pluricelulares y ya va dependiendo si son polinucleados o no. Se caracteriza de que no son vasculares y pueden llegar a formar rizoides. Estos talofitos son tejidos vegetales que están adaptados sí o sí a la vida acuática. Eso sí va a ser importante, que es una diferencia bastante grande, bastante obvia. Y bueno, generalmente todos los talofitos presentan pared celular. Algunos pueden presentar celulosa, algunos pueden presentar quitina, no pueden presentar ninguno de ellos. Y aquí ya sí tiene una especialización de funciones, es decir, que tiene como que, puedo explicar, sería como que tienen, o sea, perdón, tienen funciones vegetativas. ¿A lo que me refiero con vegetativo? Se encarga de lo que es la nutrición, lo que es el movimiento del talofito y también tiene funciones reproductoras. Son derivados de los protofitos, es decir, que son como protofitos más evolucionados y acaban siendo simplemente una transición. En este caso tenemos lo que son los consorcios de agregación, tenemos colonias celulares, tenemos xenoblastos y también talos como tal. En el caso de los consorcios de agregación son uniones de células posgénicas, es decir, después de la división celular propia que tiene cada célula, y se pueden encontrar en lo que son las algas verdes. Están las colonias celulares, que simplemente tienen una dinámica parecida al consorcio de agregación, simplemente que es en un mayor número, es decir, que son más células que no están diferenciadas y están siempre unidas desde el principio. Igual son de forma tipo, se crean de forma posgénica, pero en ningún momento se encuentran separadas y es una gran cantidad de células. Por otro lado están los xenoblastos, que ya no son un conjunto de células, sino que son conjuntos de núcleo y citoplasma, que son equivalentes a muchas células. Es como que si fueran, pero en realidad no son. Y algo que las caracteriza
caracteriza es que tienen una forma tubiforme, es decir, como que de rectángulo, como de tubo, y crecen en una sola dirección, es decir, que van creciendo, se van aumentando este conjunto de núcleos, este conjunto de citoplasma, pero crece siempre en una dirección como si no sé, como si le creciera la nariz a Pinocho, va creciendo así y ya. Por otro lado, tenemos lo que son los talos, que hay, los que están viendo, hay talos filamentosos, talos plectenquimáticos y están los talos verdaderos. Eh, entonces, pero aquí va eso que existen talos verdaderos. Significa que los talos, como les había dicho, no forman tejidos en realidad, sino que todos estos que les mencioné antes forman simplemente pseudotejidos, cosas que pueden simular a un tejido, pero no lo son. No cumplen las características necesarias para denominarlos tejidos. Primero están los talos filamentosos, que simplemente son una cadena simple de células, una unión, y pueden tener o no estructuras rizoidales que se fijan al sustrato, es decir, que los van a mantener fijados en el suelo. Luego están lo que son los talos plectigmáticos, y que son tejidos falsos, son pseudotejidos, como les mencionaba, y siempre están caracterizados por pertenecer la mayoría de todos estos talofitos en realidad a los hongos. Eh, y bueno, son como, al ser pseudotejidos, es como les estaba comentando, es como que simulan ser un tejido propio de las cormofitas, que son las plantas más evolucionadas, pero sin embargo, simplemente estas funciones específicas están originadas por una actividad de un grupo de células que no cumplen tal cual las características que necesitan. Y luego están lo que son los talos verdaderos, o también podría considerarse como talos compuestos por tejidos verdaderos, que generalmente eso se encuentra en algunos tipos de algas en primer lugar, y acaba teniendo divisiones longitudinales, tiene transversales, y van formando talos pluriestratificados, es decir, que tienen varias capas que pueden tener un aspecto cilíndrico. También pueden llegar a ramificarse, por ejemplo, y acaban teniendo funciones especializadas y tienen sus funciones reproductoras bastante o sea, funcionan bastante bien, cabe recalcar. Y también, o sea, tienen y estos talos que forman tejidos verdaderos acaban teniendo distintas funciones bastante bien desarrolladas, especializadas, y que las van cumpliendo en grupos de células diferentes, por lo que se puede considerar que se denominarían tejidos. Esto es lo que son los... Ay, perdón. Un medio entre un talofito y un cormofito. Entonces, cabe recalcar que si ustedes recuerdan, los talofitos tenían la característica de ser plantas acuáticas, los cormofitos no lo son transición entre ambos. Y existen dos tipos, que son las hepáticas talosas o postradas y las hepáticas folisas y musgos. Eso yo considero que, como les digo, este tipo de divisiones o cosas básicas tal vez de cada uno de estos grupos se lo tienen que saber. Y bueno, primero con lo que son las hepáticas talosas o las hepáticas postradas, son talos aplanados, pero sin embargo son pluriestratificadas, es decir, que tienen varias capas de célula que tienen bastante diferenciación entre ellas y funcionan generalmente como distintos tejidos, puede ser de asimilación, de protección, de almacenamiento, y ya tiene una adaptación propia y puede llegar a ser considerada terrestre, pero sin embargo mantiene un sistema de aireación acuático. Luego están las hepáticas folisas y los musgos, que en este caso acaban teniendo un crecimiento erecto y se acaba desarrollando desde una célula apical, que es trilátera. Por otro lado, o sea, hay distintas variaciones, o sea, pueden variar, no hay como una regla en estos casos, es decir, que es más o menos
característica del crecimiento, sin embargo, otras características pueden ir variando, es como si hubieran colocado como que a todas las restantes a las que no se parecen a las talosas en otro grupo ya. Igual tienen varias capas, sin embargo, no llegan a asemejarse a las cormofitas todavía, ya que tienen una base de talo. Y bueno, por último, como les digo, están los cormofitos o las plantas cormofitas, que ya son plantas terrestres y son las que conocemos. Tienen raíz, tallo, hojas y están siempre originadas a partir de tejidos meristemáticos, que de hecho es el tema que sigue y es, considero que uno de los más importantes, seguido del vascular, que pienso que tienen que saber bien, tienen que estudiarlo bastante, pero en caso de los cormofitos no hay nada más que agregar. Son las plantas más evolucionadas, se consideran como plantas superiores y son las que todos conocemos. Y bueno, ya hay distintos tejidos vegetales, en este caso se pueden ir dividiendo, por así decirlo. Primero está lo que son los tejidos meristemáticos, que como tal vez ha podido dar a entender, los tejidos meristemáticos son equivalen a lo que es el crecimiento de la planta. Gracias al tejido meristemático de la planta que crece, ya puede ser en grosor, puede crecer en longitud. Y bueno, y luego están los definitivos, que son distintos tipos de tejidos que no se presentan en todas las plantas, se presentan solamente en las plantas que tienen crecimiento secundario, que esas no son todas, y son las dicotiledóneas, que seguramente le han escuchado hablar bastante al doctor, y se van a dar cuenta ahí principalmente que hay muchas cosas que se van a ir viendo, tanto en histología y de aquí en adelante en realidad, que se diferencia bastante a las monocotiledóneas de las dicotiledóneas, especialmente por esto, por el nivel de crecimiento, por el nivel de diferenciación de sus tejidos, entre otras cosas. Y bueno, y también se acaba dividiendo en lo que son los simples y los compuestos. Y ya va, y ese tipo de clasificación ya va más allá, refiriéndome a lo que podría ser el tipo de función que acaban desempeñando. Por ejemplo, el principal de los simples puede ser el meristemático y de los compuestos acabaría siendo los de protección, que acabaría siendo la dermis, la epidermis de la planta, y también lo que es el xilema y el floema, que equivale al tejido vascular. Con eso, acuérdense principalmente las características principales de cada grupo. Y ahorita les voy a sería los tejidos meristemáticos, que eso sí es importante y yo siempre les recuerdo que el docente ama como que llamar a las cosas en los exámenes por otros nombres. O sea, es decir, siempre en su libro, en sus diapositivas, coloca 2, 3 nombres de las cosas y muchas veces ha de llamarlo por el segundo, por el tercero y nunca por el primero. Entonces puede que ustedes se sepan el primero, no se acuerdan el segundo y los va a confundir y todo. Y justo en la parte de los meristemos y también en lo que es el parénquima, el colénquima igual, va a haber bastante de eso, entonces se tienen que acordar bien. Ahorita voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
tejidos adultos, luego a los tejidos de protección, hasta el tejido conductor, los de absorción, los tejidos mecánicos y también lo que es el tejido parenquimático. Entonces, yo les propongo algo y eso es lo que me carga para poderles compartir. Quería preguntarles, mira, el tema más largo que hay, de hecho, es el de tejidos meristemáticos de todos los demás. Y yo quería proponerles de que el día de hoy les puedo indicar lo de que son los tejidos meristemáticos, el tejido de protección y la introducción a tejidos adultos, y lo que es los tejidos de absorción. Para mañana a la misma hora y ya teniendo el grupo, teniendo el enlace y yo procurando de que ya esté todo cargado para evitar este tipo de problemas, de retrasarme un poquito más, les explico rápidamente lo que es el tejido conductor, los tejidos mecánicos y el parenquimático. Así lo tenemos un poco más dividido y entran las mismas personas que están aquí ahorita y van a tener igual acceso a todo normal, pero dividido en dos, o ustedes prefieren que lo hagamos hasta acabar. Yo preferiría que me avisen para poderlo ver y también poder acomodar algunas cosas. Depende de ustedes. Si quieren, pueden, no sé, yo después si pueden levantar la mano los que quisieran 2 clases, es decir, hoy estos 3 temas que faltan y mañana los otros 3. O quieren hacer ahorita todo de corrido para también, no sé, ir haciendo cargar todas las diapositivas de una vez. Levanten la mano, por favor, chicas, chicos, si se animan a que sean 2 clases, por favor. Bueno, está súper, entonces pueden bajar la mano si gustan. Pero ya entonces vamos a hacer eso. El problema es precisamente es que no sé por la hora, a veces se satura mi internet, entonces es un poco complicado empezar a compartir las diapositivas. Mientras tanto voy a estar compartiendo la pantalla como hice hace ratito y mientras tanto les voy a hablar un poquito de los tejidos meristemáticos, que ese sí es un tema que sí tienen que saber, sí le tienen que prestar atención y como les digo, en este caso especialmente a lo que... Ay, perdón, estoy viendo lo del sonido. Me avisan si es demasiado molesto, debe ser de mi computadora. ¿Será tal vez o perjudica demasiado, se escucha muy fuerte o es algo externo? Debe ser lo de la computadora, ¿verdad? No sé si se hace molesto, si no puedo intentar entrar tal vez desde otro dispositivo o se me logra entender sin problema, igual si me pueden comentar. No. Bueno, entonces voy a procurar entrar desde mi celular ahorita, entonces hasta lo que termine de cargar las diapositivas. Así va a ser un poco más fácil y que me puedan escuchar mejor. Bueno, buenas noches, chicos. Voy a hablarles desde aquí. Bueno, igual tuve que estar cerca de mi computadora, pero asumo que tal vez se escucha más claro, se escucha mejor o hay algún problema todavía.
Bueno, perfecto. Entonces ahorita comparto pantalla. Vamos a empezar con el de tejidos meristemáticos. Ay, por si acaso, Richard, estás con tu micrófono encendido. Por si acaso. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son los tejidos meristemáticos. Como les digo, aquí tienen que tener bastante cuidado durante todo el tema con los distintos nombres que se les va dando a los propios tejidos, a los distintos tipos de tejidos, entre otras cosas. Como introducción, como les había comentado en el tema pasado, es tal cual, solo es tejido que se encarga de hacer crecer una planta, tanto en longitud, en grosor, y va dependiendo del tipo de planta, ¿ok? Eh, ¿De qué va a depender? Como les decía hace un momento, que si son monocotiledóneas o dicotiledóneas, es decir, que pueden presentar un crecimiento primario y cierto tipo de plantas. Exactamente cuáles, las que son las leñosas, como los árboles y los arbustos también, van a presentar un crecimiento secundario que sí va a hacer una gran diferencia en lo que son todos los tejidos. Ok, entonces, ¿qué pasa? En este caso, también va variando según el tipo de planta. Generalmente, ¿qué pasa? Las plantas tienen un crecimiento indefinido o tienen un crecimiento que ya está como que pactado, por así decirlo, con el tipo de planta que es. Y, por ejemplo, cuánto tiempo va a vivir más o menos o hasta qué punto va a crecer o cada cuánto va a crecer. Pero es como nosotros, todo el rato van creciendo, se van renovando, por así decir, todas sus células. Y bueno, como decía igual en las diapositivas, este tipo de células, las meristemáticas, se caracterizan por ser eucariotas, es decir, que son evolucionadas, son bastante pequeñas y no son vacuoladas. Tienen bastante citoplasma, ya que no está ocupado por lo que es la vacuola, y tiene un núcleo bastante grande. Por si acaso, por favor, si algún momento molesta el ruido de la computadora, no sé si que tal vez levanten la mano porque no estoy bien. Pero bueno, hay tres tipos de meristemas. Están los apicales, están los laterales y están los intercalares. Y bueno, también existen lo que son los meristemoides, que tampoco, que si bien tiene características, no se lo considera un tipo de tejido. Pero vamos a empezar con lo que son los meristemas apicales. ¿Esos de qué se encargan? Esos están en todas las plantas, en las monocotiledóneas y en las dicotiledóneas. ¿Ok? Y se encargan del crecimiento en longitud, es decir, hacia arriba, que la planta crezca. Eh, el tejido es un conjunto de células meristemáticas que se encuentran específicamente en los ápices de brote, se encuentran en las raíces y acaban dividiéndose y acaban haciendo crecer en longitud a la planta. ¿Dónde se encuentran los ápices? Lo más probable es que ya también lo hayan visto en lo que es en práctica. Entonces se encuentran, por ejemplo, entre las yemas de las ramas o... Sí, se encuentran ahí en las yemitas de las ramas. Y bueno, se encuentran también como en las raíces, tanto en la principal como en las laterales para un crecimiento de la raíz, para poder situarse mejor en el sustrato, ¿verdad? Siempre tienen una posición terminal, es decir, que siempre están como que en la punta de un tallo o en ciertas zonas de las ramas para que puedan crecer también. Eh, puede variar según el tipo de planta también, pueden ser de distintas formas y para variar también pueden tener
distinta cantidad, como les digo, como bastantes cosas y están medio que pactadas por lo que es la especie de la planta. Y hay varios tipos, que puede ser una célula inicial, puede ser varias células o varias capas de células, puede ser entonces pluriestratificada. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Que crezca el tallo y la raíz y que acabe formando tejidos meristemáticos primarios, que eso, como les digo, está, bueno, aquí dice, forma el cuerpo primario de la planta y lo que es el ápice floral, es decir, que es como que la base para que los monocotiledóneas vivan y para que las dicotiledóneas, después de que acabe esta formación, pueda iniciarse la segunda, que bueno, es propio de los meristemos laterales. Hay distintos tipos en este caso, por ejemplo, en práctica, van a recordar, ustedes vieron lo que es el meristema apical del brote. Estas existen en zonas específicas de la planta, como les digo, ustedes la han debido ver en el tallo, y es bastante complicado de ver, la verdad, a simple vista. Sin embargo, esa tiene una posición terminal, puede variar de forma, tamaño, según el tipo de planta. Pueden ser a veces más pequeñas, otras pueden ser planas, pueden ser anchas. Va variando y hay distintos tipos. Puede tener, como les decía, una célula inicial, puede tener varias, puede tener una sola capa o puede tener varias capas. Okay. Algo que es importante es que en este caso, algo que no les he mencionado, que no está aquí en las diapositivas, y les decía que era bastante importante, son los nombres. ¿Cómo más puedo identificar en el examen que se está refiriendo a lo que es el meristema apical? Se llama meristema apical, se llama ápice del brote, ápice de la raíz. Y lo más importante, porque por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado preguntó de esta manera, yo no pude contestar porque no recordaba qué era, es cono vegetativo, tanto del brote como de la raíz. Pero él, bueno, en el examen, por lo menos esa vez, lo colocó como cono vegetativo. ¿Ok? Entonces, eso es, según yo, bastante importante que lo sepan y lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, volviendo a lo que les decía, entonces el meristema apical del brote, han visto que se encuentra más o menos en las yemas de las ramitas. Y bueno, hace crecer en longitud aquí al tallo. Sí, puede ser, ya he dicho, de diferentes formas, de diferentes tamaños, puede ser plano, puede ser grueso y puede encontrarse en distintas zonas del tallo también. Y pueden ir creciendo, han visto, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, pueden ver el tallo principal y las ramas se van dividiendo en más ramas y en más ramas y en más ramas. Entonces, hay bastantes meristemos apicales de brote en las plantas. Pero también, como les decía, ayuda a lo que es el crecimiento en longitud de lo que es la raíz. Entonces, también hay un meristema apical en la raíz, que igual es importante tomarlo en cuenta, que siento que bueno, por lo menos en mi año y todo era como que dejaban bastante de lado lo que era la raíz, juntando. Hay algunas cosas, entonces si tiene oportunidad de acordarse bien y tomarlo en cuenta, por lo menos una, dos o tres preguntas se pueden acabar salvando con eso. ¿Y qué? Y bueno, ¿qué hace? Este ápice, este meristema apical de la raíz, se denomina ápice radial de la raíz. Primero, ¿qué hace? Esta estructura acaba protegiendo tal cual al meristema apical y tiene como una capita protectora que se llama caliptra, que es algo que puede preguntar y que igual tiene varios nombres. Que puede ser caliptra, puede ser cofia, pilorrisa o capacete. Tiene 4 nombres y lo más probable es que si habla de la caliptra, lo hable por ese nombre, cofia o pilorrisa. Pues de todos modos, ustedes tienen que saber que cualquiera de esos nombres, que es una estructura que acaba protegiendo, que acaba como que guardando lo que es el meristema apical de la raíz. ¿Por qué? Porque como es apical, se encuentra
tal cual en la punta de la raíz principal, ¿verdad? Y bueno, y sé que de este meristemo hay muchos más, porque ya les he dicho que tanto crece como que en longitud de la raíz principal como de las raíces secundarias. Y esto acaba ayudando que en algo que todavía no han llevado, pero primero crea el cuerpo primario de la raíz para luego formar lo que es el cambium de la rizodermis. Y también va ayudando a diferenciar distintas células de lo que es la raíz, que bueno, eso se va a ver un poco más en organografía. Entonces, para resumirlo un poquito, del meristema apical de la raíz, solo tienen que saber que él hace crecer en longitud tanto la raíz principal como las raíces secundarias, y que en el caso del meristema apical de la raíz principal, está cubierto por la caliptra o cofia o pilorriza, que simplemente es como una funda, una capita extra que tiene para poderla proteger, como han visto que, por ejemplo, en el meristema apical del brote tiene, y es bastante complicado llegar tal cual al meristemo, porque tiene varias capas de protección, ¿verdad? Por otro lado, aquí están lo que son los meristemos laterales. Ahora sí, estos sí se diferencian bastante de lo que son los meristemos apicales, pues como lo dice, se puede ubicar más o menos de en qué consiste. Hace crecer en lo que sería anchura, si vale el término, de las plantas. Y eso solo sucede con las dicotiledóneas, es decir, los árboles, los arbustos. ¿Ok? Tanto en las raíces como en el tallo, igualmente, pero los hace crecer en grosor. ¿Ok? Y si estos son los encargados del crecimiento secundario. Entonces, ¿qué pasa? Ya les dije, ápice de brote o meristemo de brote y demás, está en todas las plantas monocotiledonas, dicotiledonas, para que crezcan en longitud. Y ya para las dicotiledóneas, los arbustos, los árboles leñosos, exactamente ellos, crecen en anchura, como les decía, por medio de los meristemos laterales. Ok, hay estos tres, que son el cambium vascular, cambium del ferógeno y cambium del periciclo. Entonces, si ustedes escuchan cambium, significa que se está hablando de lo que son los meristemos laterales. Estos sí son bastante importantes, es algo que les va a preguntar y tienen que tomar en cuenta bastante bien a los tres. Eh, para explicarles un poquito mejor, ¿me pueden decir qué pasó? ¿O por qué levanté Eh, la mano? no, sí, perdón. Tengo una consulta. ¿Después nos vas a compartir las diapositivas? Perdón. Sí, se las puedo compartir. Ya, prueba. Nada más eso era. Gracias. Ah, perfecto. Bueno, entonces, perdón, como les decía, el cambio vascular es el que se encarga, o sea, está en el tallo, ¿ok? Se encuentra en el tallo. Si ustedes tal vez han estado en las clases o han visto las diapositivas del doctor, es algo que les muestra bastante como en foto, valga el término, no sé, pero este ayuda en el grosor de, de la planta y es bien marcado, es como anillo. No tengo foto en mis diapositivas, pero por el grupo se las puedo mandar para que ustedes puedan ver, pero ayuda a que crezca en grosor y acaba también siendo parte del crecimiento del, del xilema y del floema, que son parte del tejido vascular de la planta. ¿Ok? Este cambio vascular nace de lo que es el procambio y justo están entre los dos, o sea, entre el floema y entre el xilema primario, y ayuda a que crezca. Ok, no sé cómo mostrarles o cómo poder hacer que se ubiquen un poco más. Pero yo asumo que ustedes igual lo vieron. Voy a mandar foto apenas pueda y seguramente también lo han debido ver en lo que es la práctica. Pero entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es lo más importante del cambio vascular? Está originado del procambium y justo está
entre el xilema y el floema primario. Este cambio vascular forma lo que es el cambio fascicular y se encuentra entre los haces vasculares. Los haces vasculares que son los espacios, por así decirlo, que se encuentran entre el xilema y el floema. Ok, ya que tienen como que varios, ya que el xilema y el floema que forman el tejido conductor es como un equivalente a lo que para nosotros es el sistema circulatorio, ¿verdad? Bueno, eso ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Qué pasa? Por eso sí acaba formando entonces. Primero está el procambium, ¿ok? Luego está el cambium vascular, forma el cambium fascicular y acaba formando el cambium intrafascicular. Entonces, ¿qué pasa? Como que el xilema y el floema se empiezan como que a unir y de estar tan separados que literalmente, si ustedes vieran en el microscopio, se ven como semillitas bastante alejadas y bastante bien acomodadas, de hecho, se empiezan como que, o sea, se empieza a desaparecer esa diferencia y se empieza a formar un anillo completo alrededor. Eso se denomina el cambio interfascicular. Como dice en la diapositiva, acaba formando un anillo completo y pues no se puede distinguir bien en lo que sería un órgano maduro, es decir, que ese anillo es difícil de diferenciar si uno lo viera desde el microscopio, ya que no, o sea, tipo, no podrían diferenciar xilema o floema como lo podrían hacer en una planta inmadura, una planta de crecimiento primario, una monocotiledonea, entre otras cosas. Este cambio vascular que origina el xilema y el floema secundario, ¿ok? Y lo hacen desde un punto de células iniciales que pueden ser fusiformes y radiales. Las fusiformes originan al xilema y las radiales, que son casi cúbicas, ayudan a lo que es el floema, ¿ok? Luego está lo que es el cambium del felógeno, que este igual tiene otros nombres, que es el cambium suberoso o el suberogeno, que eso no creo que lo vaya a comentar, pero es necesario que lo sepa. Este está originado en la epidermis y este ahora sí es el encargado de hacer crecer en grosor a la planta. Como les decía, se encuentra solamente en las plantas superiores, en las leñosas, en los arbustos que tienen un crecimiento secundario, porque se encuentran en unos estratos bastante profundos. Y por si acaso, si escuchan estratos, se refiere a las capas. Entonces hay varias capas de células y se van formando. Es como decir que están casi al centro de la planta, ¿ok? Casi al centro. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crecer y empiezan a crear más capas, más capas y van empujando y empujando y empujando a las que estaban antes. Entonces, de esa manera van creciendo y ¿qué pasa? Conforme se van alejando de las capas más internas, no sé, la epidermis se va muriendo. Y eso es lo que nosotros podemos ver como el tronco del árbol, por ejemplo. ¿Ok? Sin esto no hay crecimiento secundario, no habría una peridermis, que es lo que van a ver en tejidos de protección, que es como, bueno, se valdría decir tal vez como una epidermis secundaria, ¿verdad? Entonces, a partir del fenógeno se crea lo que es la peridermis. Y siempre se acaba originando, ¿cómo se origina? De diferenciación de células parenquimáticas. Y por último está lo que es el cambio del periciclo, que es el que se encarga del crecimiento en grosor de la raíz. Como dicen las diapositivas, simplemente rodea el cilindro vascular de la raíz, que es igual el xilema y el floema que está en la raíz, es decir, que está en la parte medial de la raíz, al igual que puede, dependiendo del tipo de planta, puede tener una o varias capas y sus células son parenquimáticas de paredes delgadas. Resumiéndoles entonces cómo tienen que saber el cambio vascular, tienen que saberlo dibujar, tienen que acordarse, o sea, tienen que saber cómo se ve, tanto en una planta tal vez todavía término inmadura, que eso se los voy a mostrar en foto y si se deben acordar lo del laboratorio también les ayudaría bastante, que pienso que lo tiene bastante resumido eso.
Pues entonces el cambio vascular viene del procambio y forma el cambio fascicular y el interfascicular. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hace crecer? Hace madurar y hace crecer de floema y xilema primario al secundario. ¿Ok? ¿Y qué pasa? El floema y el xilema primarios son bastante distinguibles, bastante notorios, y si una planta presenta un crecimiento secundario, deja de ser distinguible, ¿ok? Ya no se puede ver. El cambio del felógeno es tal cual los que hacen que la planta crezca en grosor y se encargan de hacer crecer la peridermis. ¿Ok? Que acaba reemplazando lo que es la epidermis, que era como la primera capa de protección que tiene una planta monocotiledónea, una planta que está presentada, una planta joven que tiene un cuerpo primario. Y el cambio del periciclo hace crecer en grosor a lo que sería la raíz principal. Y como dice, pues mira, tanto la del felógeno como la del periciclo vienen de células parenquimáticas. Eso es importante también que sepan de dónde vienen y qué es lo que cambia. Luego están estos dos, que son el meristemo intercalar y los meristemoides. El meristemo intercalar igual lo han debido ver en la práctica, que bueno, se veía en lo que son el pasto, por lo menos en mi caso. Y bueno, o sea, ¿qué se puede rescatar de esto? Ustedes han visto, entonces son propias de las monocotiledóneas. Esto en plantas como, bueno, como han visto, como el pasto, que no son plantas superiores, son plantas inferiores en todos los aspectos. ¿Y qué pasa? ¿Qué característica tienen? Van dividiendo, crece en longitud, hace crecer la planta en longitud de manera primero indefinida y van creciendo activamente. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra entre distintos nudos y vainas. Ustedes han visto, tendrían que poder diferenciar, por ejemplo, aquí en la imagen, o sea, pueden ver lo que son entrenudos, esto es un nudo, es decir, que eran bastante notorio, por ejemplo, en el pasto, entre dos espacios están los entrenudos, y en los entrenudos es donde se encuentran los meristemos intercalares. Por eso es que, por ejemplo, aquí agarran y cortas, por ejemplo, uno corta el pasto, queda aquí, pero aquí está el tejido intercalar que sigue creando y creando y creando por siempre. ¿Ok? Es decir, que nunca deja de crecer, nunca para, a diferencia de los otros meristemos, y están relativamente fijados en cuanto a tiempo. Y luego están lo que son los meristemoides, que como les decía, que no, tal cual no es un tejido, pero acá son distintas células aisladas que se sitúan dentro de tejidos específicos y se acaban dividiendo y originan los estomas, los pelos radiales, los pelos medulares o lo que son los primordios, que eso se va a ver en lo que es los aparatos, perdón, en los tejidos de protección. ¿Ok? Eso es bastante importante. Entonces, como resumen, los meristemos apicales, están los del ápice, están los radiales, significa ellos hacen crecer en longitud y se encuentran en todas las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas en fase terminal. En el caso del meristema apical de la raíz, han visto que se encontraba en forma terminal y lo cubría lo que era la caliptra, la cofia, la pilorriza, que era una capita que lo cubría. Luego están los meristemos laterales, que hacen crecer solo las plantas de crecimiento secundario en grosor. Está el cambio vascular y que se encarga de hacer crecer al xilema y al floema de primario a secundario. Y se originaba en el procambio. Luego está lo que era el cambio, perdón, del felógeno, que se encargaba de hacer crecer la peridermis, o sea, es decir, los tejidos de protección de la epidermis a de la epidermis a la peridermis, perdón. Y luego, por último, el cambio del periciclo, que se encargan de hacer crecer en grosor a la raíz principal. Luego están los meristemos intercalares, que son propios de las monocotiledóneas, que se encuentran entre nudos de estas plantas y hacen crecer de manera indefinida la planta.
Y los meristemoides simplemente son un grupo de células que están encargados de generar lo que son los estomas, principalmente los estomas. Y bueno, los pelos radiales que se encuentran en lo que sería la raíz y medulares o primordios en distintas partes de la planta, y eso se lo va a ver en lo que sería los tejidos de protección. Bueno, con eso estaríamos acabando lo que es los tejidos meristemáticos. Vamos a pasar rápidamente a lo que son los tejidos de protección, que sería la epidermis y la peridermis. Es igual, es bastante importante. Entonces, esperemos un cachito, ahorita comparto. Bueno, entonces ahorita vamos a ir con como una introducción que hay a los tejidos adultos, ya que todos los que estamos viendo se van a ver un poco más desde ese punto en plantas dicotiledóneas con crecimiento secundario. Y bueno, tienen ciertas características diferentes. Y bueno, como era sí, juntarlo con lo que son los tejidos de protección. Eh, bueno, todos estos tejidos adultos siempre han estado formados primero por los tejidos de formación, que yo les comento que son los tejidos meristemáticos. Va variando, hay distintos tipos de tejidos, pero pueden estar constituidos por células vivas, por células muertas, entonces, especialmente en caso del parénquima y del florénquima. Van variando las formas, pero principalmente son isodiametrales, que son casi cúbicas, y también alargadas. Son pobres en protoplasma, es decir, que estas células que conforman estos tejidos tienen una vacuola bastante grande que ocupa casi todo el espacio y casi no le da espacio al resto del cuerpo celular. ¿Ok? Acaban teniendo paredes primarias del gas y tienen unas paredes secundarias que generalmente están engrosadas, y algo muy importante es que no tienen capacidad de división. Es decir, que como les digo, o sea, tienen un punto fijo hasta donde crecer y de ahí se quedan y no crecen más. Hay dos maneras de clasificarlo, dos maneras en las que muestra que clasifica eh, el doctor los tejidos adultos, pues es una complejidad en tejidos simples y complejos. ¿Dónde está la diferencia? Los tejidos simples son tejidos que están conformados por células iguales o semejantes, y los tejidos complejos por células diferentes. Como por ejemplo, están los tejidos conductores o los de protección, por ejemplo. Y los tejidos simples ya pueden ser los tejidos mecánicos, por ejemplo, los absorbentes que forman parte de la raíz. Y según su función están distintos los tejidos de protección, los parenquimáticos, los mecánicos, los vasculares y los de absorción, que son todos los que eh, vamos a llevar y vamos a ver. Bueno, en este caso, pues ahora ya vamos a hablar de lo que son los tejidos de protección. También se llaman superficiales. Entonces, siempre de verdad yo les recuerdo y los voy a repetir siempre que tienen que saberse bien los segundos nombres, y tal vez seguramente se han debido dar cuenta o tal vez no. Pero, por ejemplo, con lo que fue el primer parcial, con lo de los plastos, por ejemplo, o con lo de la vacuola y demás, que tenía otros nombres, generalmente él llega a colocar por lo menos una, dos, tres veces un nombre que no se menciona al inicio, entonces que uno si lo ve de pasada no lo llega a tomar en cuenta. Pero bueno, entonces son tejidos de protección, son tejidos superficiales. En este caso, esto es parte de los tejidos compuestos que acaban formando lo que es el límite externo, es como la capa que protege a la planta, ¿ok? Y están en contacto directo con lo que es el medio ambiente. En este caso, ¿qué tejidos son los que forman los tejidos de protección? En todas las plantas, es decir, en las monocotiledóneas y en las plantas dicotiledóneas jóvenes, que tienen todavía el crecimiento primario, es lo que es la epidermis, y en las dicotiledóneas con crecimiento ya secundario,
es la peridermis, que es algo que les había comentado, que han visto que era originada por lo que era el cambio del felógeno, ¿verdad? En la mayoría de los casos está formada por células vivas. Cuando se forman las células muertas, como les había dicho, son lo que es el tronco, lo que nosotros vemos como el tronco de los árboles, que es que, bueno, conforman gran parte de lo que es la peridermis. Ok, generalmente estas células son isodiametrales y casi cúbicas, tienen paredes bastante delgadas y sí o sí tienen que saber eso, que están bastante engrosados porque tienen celulosa y son impermeables al agua. Okay, ¿cuál es la función que tienen? Es proteger a la planta de daños mecánicos, a lo que se refiere tal vez un viento fuerte, golpes, entre otras cosas, que acaban controlando lo que es el intercambio gaseoso, pérdida de agua a través de los estomas, que como les había dicho, los estomas estaban originados por los meristemoides. Lo de parte de los estomas es algo que igual tendrían que estudiar, verlo con calma, verlo bien, que igual lo voy a hablar por si acaso, pero es algo de lo que le deberían prestar atención. A ver, siguiente, aquí está lo que es la epidermis. Como les había explicado, es la capa más externa del cuerpo primario. Entonces, ¿quiénes tienen cuerpo primario? Las dicotiledóneas jóvenes y las monocotiledóneas. Okay, tiene generalmente una sola capa de células, algunas pueden tener un poco más, pero no llegan a ser muchas, y están sumamente unidas entre sí, todas las células están sumamente unidas, no tienen espacios intercelulares y se encuentran en todo el cuerpo de la planta, en el tallo, hojas y en las raíces, pero como les digo, sí o sí de monocotiledóneas o de plantas jóvenes. A veces pueden tener recubrimiento por cutina, por ceras, y son impermeables, como lo decía en la característica de este tipo de tejido. Es importante saber en dónde se origina, que se origina de la capa externa de los meristemos apicales y dónde específicamente en la protodermis. Eso tienen que saber, no se tienen que acordar. Y como ya han visto que había distintos tipos de origen de de las células y los tejidos meristemáticos apicales, ya podía venir de una célula o de varias células. En este caso, podemos decir que tenía, o sea, cuando la epidermis tiene varias capas, la capa más externa se denomina túnica. Ok, entonces eso también es importante. Principalmente, como les decía, es uniestratificado, es decir, que solo tiene una capa y en caso de que sea pluriestratificado, llega a tener de 2 a 4 capas más o menos, no es una capa gruesa y es bastante superficial y es impermeable. Eso es lo más importante y se encarga de almacenar agua también. Y generalmente, ¿cómo se vuelven impermeables? Por la presencia de cutina, de ceras o de cutícula, que en realidad es un conjunto de cutina. Y bueno, sus funciones, como les había dicho, que las tiene de por sí cualquier tejido de protección, es una protección mecánica, soporte irregular, como lo que es el intercambio gaseoso de la planta y la pérdida de agua, por eso es impermeable, para evitar que la planta pierda agua de más y se llegue a secar, ¿verdad? Mm, Tiene una estructura son las células epidérmicas, células estomáticas y los pelos epidérmicos, o también se llaman tricomas. Eso también supongo yo que han visto lo de los pelos epidérmicos y lo que son los estomas, las células estomáticas y las células epidérmicas. Esto vamos a pasar mejor. Aquí están. Primero lo que son las células epidérmicas, que ustedes han visto son lo más abundante que hay. Si han tenido la oportunidad de ver la muestra y todo, ustedes saben que son todas las células que se encuentran en la última capa de la planta. Tienen
forma variada. No son, o sea, no son muy distinguibles, es decir, que solo se ven normales. No tienen espacios intercelulares, como pueden ver aquí. Tal cual están sumamente unidas, no tienen espacio. Van variando según el tamaño, forma va variando según dónde se encuentran. Como han visto, la epidermis se encuentra en toda la planta. Y tiene una pared celular recta, no contiene cloroplastos, que eso cabe recalcar es bastante importante, y tiene una gran vacuola, lo que tendría sentido con lo que les decía, que regula lo que es la transpiración de la planta y que la planta no pierda por demás el agua, ¿verdad? Y como es, es propio de la planta monocotiledona de plantas jóvenes, es solamente cuenta con una pared celular primaria. Que puede tener o no ectodesmos. Luego están lo que son las células estomáticas. Ustedes saben que ya es como un conjunto de distintas células que en primer lugar se diferencian bastante rápido y bastante bien de lo que son las células epidérmicas nada más. Acaban formando como una especie de aparato, por así decirlo. ¿Verdad? Eso acaban siendo aperturas por las cuales acaba regulando lo que era el intercambio gaseoso, lo que era la salida-entrada de agua, que iba variando. ¿Y cómo está formada? Tiene dos células estomáticas, que son estos dos de aquí. Aparte de células estomáticas, también se pueden llamar células oclusivas, células de cierre, células guardianas. ¿Y qué son? Estas dos células, las células oclusivas, que son células epidérmicas, pero son especializadas, son diferentes a las otras que les acabo de mencionar. Y es como que tienen la capacidad, o sea, bueno, si se dan cuenta, tiene una forma riñonada, entonces tienen la capacidad como que de contraerse y de relajarse, por así decirlo, para que pueda entrar aire o pueda salir agua, por ejemplo, cuando es necesario. Entonces, ¿cómo funciona? Esto de aquí, el orificio que se encuentra aquí, se denomina osteolo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver todo esto de aquí. Son células epidérmicas normales que han visto no tenían cloroplastos, tenían una vacuola enorme y que tenían una pared, solo una pared celular primaria, delgada, y que no se podía encontrar ningún espacio intercelular entre las distintas células. Luego aquí está lo que serían las células estomáticas, que todo esto, por ejemplo, se llegaría a llamar cámara estomática, que está conformado por dos células estomáticas, dos células oclusivas, que tienen una forma riñonada y tienen la capacidad de organizarse para poder contraerse y relajarse para permitir el intercambio gaseoso, principalmente de las plantas. Y el orificio tal cual se denomina osteolo. ¿Okay? Todo esto, o sea, el osteolo con las dos células oclusivas forman lo que es un estoma. En este caso, a diferencia de las células epidérmicas, contienen cloroplastos y tienen una pared celular engrosada a los costados de acá y delgada en la parte central o medial de estas células. Bueno, y van variando. Tal vez si ustedes han estado en clase, le han dado una leída al libro, por ejemplo, hay distintos nombres a lo que puede ser la distribución, por así decirlo, de las distintas células epidérmicas alrededor del estómago. Ay, perdón. Un poquito. Bueno, esto ya se los había hablado. Entonces, ¿cuáles son las funciones del estómago? Es el intercambio gaseoso y la transpiración. Entonces se encarga de eso. En este caso aquí yo pongo tres situaciones, lo que es una temperatura alta, la escasez de agua y poco dióxido de carbono, que es donde, ¿cómo lo explicaría? Toma ciertas medidas, cierta
cierta acción en el estómago para poder mantener un equilibrio en la planta. Por ejemplo, en caso del exceso de temperatura, los estómagos acaban cerrando. Entonces, el ostiolo se cierra, se deja de perder agua. Escasez de agua, al contrario, bueno, las células oclusivas se abren para dar paso a la entrada de agua. Y en caso de que haya una poca concentración de dióxido de carbono, y eso pasa principalmente en las hojas, en realidad, lo del dióxido de carbono, hace que se abra el estómago para hacer que ingrese más, valga el término. Después, esto es de lo que les estaba hablando, que son distintas clases de aparatos estomáticos según la relación que aguarda el estómago con las células epidérmicas, que son las células anexas. Ok, esta es una mención rápida, por así decirlo, les voy a ir mencionando un poquito. Por ejemplo, en este caso está el haploquílico, que son células anexas, que son perígenas, que es decir, que no provienen de la misma célula que el estómago. Luego está la sindetoquílica, que es compuesta y que sí tiene células anexas mesógenas que provienen de la misma célula madre, ¿ok? En las monocotiledóneas hay complejos estomáticos que no tienen nada que ver con estos dos solo son parte de las dicotiledóneas y va a depender, como les decía, si vienen o no de la misma célula madre, ¿ok? Las haploquílicas vienen de la misma célula madre, las sindetoquílicas no. Listo. Después, estas demás se encargan de una distribución más o menos de cómo se encuentra, es propia de las monocotiledones. Por ejemplo, en el caso del tetracíclico, tiene 4 células, como cubriéndolo como una cajita, ¿ok? Las ciclocíticos son varias células subsidiarias, varias células anexas, que serían las células epidérmicas, que se van disponiendo a manera de círculo, cubriendo a manera de círculo todo el estómago. ¿Okay? Eso se encuentra en las monocotiledóneas y todos estos demás se encuentran en dicotiledóneas, pero son distribuciones simplemente de las células anexas que hay. Luego está la anomocítica, que no tiene células anexas. Es decir, que solo se... y ya está. Luego está la parasítica, que tiene 2 células anexas que están paralelas a las oclusivas. Entonces, por ejemplo, digamos, si siguen el cursor, por ejemplo, o sea, aquí está el estoma, aquí está la célula anexa, aquí está la otra célula anexa. Eso sería el anicocítico. La anomocílico no tiene nada, no tiene ninguna célula anexa. Luego está lo que es el parasítico, que hay una disculpa. Les explicaré esto de nuevo, aquí me confundí. El parasítico es la que tiene 2 células anexas paralelas y el ansiocítico tiene 3. ¿Ok? Que son bastante pequeñas, pero es como que, justo como pueden ver aquí, entonces aquí estuviese el estómago, hay 2 de algún tamaño y hay uno de un tamaño o mucho más largo o mucho más corto que las otras 2. De ahí está el diacítico, que tiene 2 células anexas, pero a diferencia de la parasítica, no son paralelas, sino son perpendiculares. Esto yo, la verdad, no sé, es un poco moroso, tal vez, valga el término de aprenderlo. Entonces, yo tal vez le diría que no le presté mucha atención porque máximo entraría una pregunta de esto, pero si pueden, si tienen tiempo, si tienen chance y ganas, podrían aprenderlo, pero sería más importante que puedan entender cosas como las funciones y demás. Y algo que me he dado cuenta que no estaba en las diapositivas, yo tengo aquí en mis apuntes, es importante saber cuál es la distribución de los estomas, tiene nombres, especialmente en lo que son las hojas. Eh, eh,
A ver cómo les explico. Las hojas tienen una cara superior, una cara inferior, una adaxial, una abaxial, eh, y tienen nombres según dónde se encuentran los estomas en mayor concentración o dónde se encuentran los estomas en la hoja. Entonces, si en las hojas los estomas están en ambas caras, se denomina anfiestomática. Si tiene una sola cara, va a depender si la tiene en la cara superior o en la cara inferior. Si la tuviera en la cara superior, si la mayoría de los estomas están en la cara superior, es decir, dando hacia tal vez la luz y demás, se denomina epiestomática. Y si se encuentra en la parte inferior, hipostomática. Ok, eso sí, yo pienso que es importante y pueden preguntar. Y no es tan complejo, tan moroso de aprendérselo, a diferencia de lo último que les había mencionado. Por otro lado, están lo que son los pelos epidérmicos, que son otro tipo de células pertenecientes a la epidermis. También se pueden llamar pelos epidérmicos o tricomas, es algo que ustedes también vieron en lo que es la práctica, y son células también especializadas y tienen una variedad de tipos, puede ser según su forma, según la cantidad de células que presenten, según cuántas columnas de células contiene, incluso, como dice en la diapositiva, pueden ser netamente de protección o pueden ser glandulares. ¿Y a qué se refiere con glandulares? Que puede contener algún tipo de sustancia, ya sea para la defensa o simplemente almacenamiento de distintas sustancias dentro de ella. Bueno, ustedes han visto más o menos cómo funciona y que tiene distintos tipos de clasificaciones. ¿Y cuáles son? Un momentito. Aquí está. La clasificación, que es algo que lo vieron en práctica, que le pueden dar una mirada, y lo más probable es que hayan podido ver la diapositiva, bueno, perdón, el banner del doctor que utiliza para explicar. Pero hay estos 4 que está bastante resumido aquí. Las papilas son simplemente abultamientos que casi no se notan, que son sensitivos y son como pelitos bastante chiquititos. Luego están los pelos tectores, que no son secretores, es decir, que no contienen nada en su interior, no son glandulares, pero tienen varias células. Pueden ser ramificadas o pueden ser escamas, que acaban teniendo una función netamente de protección. Luego están los pelos glandulares, que tienen pie y cabeza, son pluricelulares y acaban siendo secretores. Es decir, que funcionan a manera de glándula y tienen una sustancia dentro que puede ser variable según especie. Y generalmente estas sacan veneno, o sea, veneno o, por ejemplo, algún tipo de sustancia química dañina para la protección de la planta. Y luego están los que se denominarían emergencias, que son protuberancias del tejido epidérmico, que son bastante notorias. Ya por último, vamos a pasar a lo que es la peridermis. ¿En qué consistía? Es el tejido de protección pero secundario, es decir, que solo se encuentra en las plantas dicotiledóneas o plantas con crecimiento secundario, que acaba reemplazando lo que es la epidermis, tanto en tallos como en raíces. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando podemos ver el tronco, lo que vemos como tronco es la epidermis antigua, muerta, que ya no sirve, y la peridermis se encuentra adentro. ¿Ok? Bueno, es un tejido compuesto y está hecho principalmente de células vivas. Tiene forma isodiametral, es decir, casi cúbica, y que se encarga igual de proteger la parte medial de la planta, que es bastante importante, que es donde se encuentra el xilema, floema, y por el cual básicamente se alimenta toda la planta. Y también llega a tener una función protectora en cuanto a mecánica, que es decir, ¿no? A golpes, al viento, a situaciones un poco extremas, y ayuda incluso a curar heridas. Aquí pueden ver lo que es un poquito lo que es la estructura. Tiene 4 partes, la que es el pelógeno, el suber, la felodermis y las lenticelas. En este caso, el suber, primero de esa, que también se llama corcho o telema. Eso es importante que recuerden. Es tejido pluriestratificado, es decir, de varias capas, y es elástico. Es impermeable y
y una vez que crece está formado por células muertas. Generalmente las células son de forma prismática y son irregulares y se encuentran de forma longitudinal al tallo. Son paralelas al tallo. ¿Ok? Puede tener una disposición transversal, puede ser longitudinal, y acaban formando filas que son netamente radiales. Generalmente en su interior presentan suberina, que acaba dentro de su pared primaria y acaba como que endurando la pared primaria, volviéndola más dura, y es como una costra que acaba protegiendo a la planta. Ay, perdón. Después tiene células suberizadas y tiene células feloides. ¿En qué consisten las suberizadas? Tienen paredes secundarias con suberina, que están justo dentro de la pared primaria, y luego están las células feloides que no tienen suberina y son bastante delgadas. ¿Okay? Después está el felógeno, que bueno, es el meristemo del cambio del felógeno, es lo que es como el cuerpo secundario que se crea después del cambio. ¿Y cómo se forma? Es según la diferenciación de células corticales. Y esta es la primera capa de la peridermis y se puede originar en la capa epidérmica o subdérmica, es decir, que se forma de la epidermis que está muriendo y es la primera capa refiriéndonos desde la externa a la más interna. Entonces, primero está el felógeno, que es la capa más externa que va a estar más hacia afuera, porque digamos, si ustedes vieran un tronco ahorita cortado acá, la parte más externa es la epidermis, ya muerta o viva dependiendo del tipo de planta que sea, y luego se encuentra la peridermis. Y la peridermis, si uno la mira un poco más, se va a dar cuenta que externamente la que está más lejos de la zona medial de la planta es el felógeno y luego sigue el suber. Luego está lo que es la felodermis, que se encuentra principalmente en las plantas leñosas y es como que la felodermis se encarga de unir a todas estas partes que tiene la peridermis, es decir, está el felógeno, está la felodermis que une al felógeno con el suber. ¿Ok? Y las lenticelas son estructuras que acaban asegurando lo que es la entrada de oxígeno y el intercambio gaseoso. Porque, o sea, se han dado cuenta que en la epidermis estaban los estomas que se encargaban de eso, ya no están porque la epidermis ha sido reemplazada, entonces las lenticelas son como un reemplazo a lo que se vendrían a ser los estomas. ¿Dónde se encuentran las lenticelas? Pueden encontrarse en ramas, en raíces, generalmente se encuentran en pares. Incluso pueden estar en algunos frutos y generalmente son originadas en las capas subepidérmicas justo debajo de los estomas. Es decir, que están los estomas, la cámara estomática y justo debajo se encuentran las lenticelas para que una vez que se reemplace este tejido primario, tal cual reemplacen el sitio desde la ubicación y el lugar y todo, incluso la función, las lenticelas acaban reemplazando a las cámaras estomáticas. Y tienen distintas maneras de clasificarlas y principalmente es que puede o no tener una capa de cierre o puede tener varias. ¿Y a qué me refiero? Si no tiene capa de cierre, la lenticela está formada por células suberizadas que son compactas y no dan espacio a esta respiración. Si tiene una capa de cierre, es simplemente tiene una capa de una masa laxa de células y bueno, y con varias capas de cierre, es decir, que es pluriestratificada, tiene más de una capa. Bueno, con eso acabaríamos lo que es el tema. Esperen un cachito. Voy a pasarles las diapositivas de los dos. Igual necesito mostrarles, quisiera mostrarles
para que vean bien lo que sería especialmente lo del cambio del vascular y del celógeno. Y bueno, quería preguntarles si ahorita quieren seguir con los demás. Ahorita ya hemos acabado literalmente con los temas más largos, más complejos, y nos quedan poquitos. ¿Quieren ver un tema más? ¿Quieren dejarlo para mañana más temprano? ¿O cómo quieren hacer? Porque según recuerdo, su examen es el día martes. Entonces, avísenme, por favor, para, si no, empezar a presentarles el tema que sigue, por favor. Ok, entonces, sí, súper, quedamos para mañana. Voy a mandarles las 3 diapositivas que hemos visto y voy a buscar una imagen para que puedan ver bien lo que es el cambio vascular, que es algo que les aseguro que va a preguntar. Y si pueden intentar estudiar eso más que todo, les diría que les va a servir todo lo que es el cambio y los meristemos con los nombres, con los varios nombres que tiene. Entonces, en eso quedamos, les voy a mandar y yo les voy a avisar temprano en la mañana las horas para poder quedar bien. Vamos a hacer una encuesta para asegurarnos bien la hora y que puedan tener todo el material y que ya no sea tan tarde. Nuevamente una disculpa por haberme atrasado un poquito y les iré pasando toda la información entonces. Y ya, gracias.